Sean bienvenidos a la galería invitados a este conversatorio, a la doctora Diana Elena Barceleta, a la doctora Marta Isabel Flores, al maestro José Octavio Cuellar, al doctor arquitecto Salvador Duarte y al maestro Edgar Valverde, quienes abarcan la temática en esta ocasión sobre el tema El fin del taller en arte y diseño. Le daremos una breve semblanza de cada uno de los expositores, respetando y considerando que toda su trayectoria es muy vasta. Iniciamos con la doctora Diana Barceleta, profesora investigadora de completo en la en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Miembro de la Comisión Académica Evaluadora, adscrita a la línea de investigación, coordinadora del proyecto de investigación, proceso de apropiación y significación del espacio social en la Colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Doctora en Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco. Becaria de CONACYT, medalla al mérito universitario. Maestra en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco, medalla al mérito universitario. Docente de la Universidad Simón Bolívar, en la Facultad de Ciencias Humanas. Docente de maestría en comunicación visual, docente de maestría en miembro activo del Consejo Académico CAP. Marta Flores, grabadora y dibujante profesional, diseñadora de comunicación gráfica de la UAM y maestra en artes visuales. Tiene diferentes obras en China, Bulgaria, India, España y aquí en México. Premio a la docencia 2015 del CIAD UAM. También tiene mención honorífica en la cuarta Bienal Internacional de Grabado por Pantallas 2008 en España y mención honorífica por trayectoria en el 14 Concurso Nacional de Grabado de Industria Posada. Es profesora investigadora en el Departamento de Síntesis Creativa de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco. Ahora comenzaremos con el profesor Edgar Valverde Peredo, licenciado en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora FAC. Ha participado en diversos cursos de actualización para la docencia, participado también en concursos nacionales e internacionales, proyectos como Todo el Arte. Tiene mención honorífica en la muestra Una Interpretación Moderna en el Quijote de la Mancha. Ha impartido diplomados en el posgrado de la maestría en Historia del Arte para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido director de Tesinas, ha colaborado aquí en la Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica AC, ha colaborado en eventos como en la UNESCO y actualmente se desempeña como profesor de asignatura definitiva en el taller de gráfica, metal y filografía en la FAC UNAM. El maestro José Octavio Cuellar Rodríguez, licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica. Tiene una maestría en Publicidad, en Artes Visuales y en Comunicación Institucional. Ha dado diplomados y talleres en Artes Plásticas, como Muralismo, Historia del Arte en México, Ilustración, Formación de Actores, elaboración de material didáctico, entre otros. Ha sido profesor invitado a nivel posgrado en las áreas de artes, en centros de enseñanza superior como la Universidad de Veracruzana, Universidad del Noreste, Tamaulipas, Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, el Instituto Mexicano de la Tratamiento del Agua, en Morelos, investigador en diversas marcas y logos disruptivos, sistemas de señales y señalística y señalización, identidad corporativa, estrategias de oportunidad para la comunicación gráfica, el dibujo, taxón y sus principales artes. Tiene más de 100 exposiciones entre colectivas e individuales. Presenta al arquitecto Salvador Duarte Uriar, pero bueno, es arquitecto, maestro en arquitectura y doctor en arquitectura en la UNAM. Es fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido director de obra de la UAM, secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Instituto, jefe del área. Es director responsable de la obra, acreditado por el gobierno de la Ciudad de México. Y es especialista en la planeación, diseño y construcción de operación de espacios para la salud. Por último, pues les damos nuevamente la bienvenida. Los invitamos a que nos acompañen en Facebook y en YouTube en la Galería AMI.
Le damos ahora la palabra a la doctora Diana, o a quien guste de estar ahí en el Zoom. Si me lo permiten, me gustaría muchísimo, bueno, vamos a hablar un poquito, a mí me gustaría muchísimo que empezaran justamente artistas, los artistas visuales de los que estamos rodeados. A título personal, yo estudié diseño para la comunicación gráfica, después me fui a hacer justamente otros estudios en artes plásticas, artes visuales, y estamos creo que en un momento en el que tenemos que redimensionar, cuando hablamos de talleres, tenemos que redimensionar estos talleres, cómo se han modificado y cómo me modifico yo en la virtualidad. Entonces, por eso es que yo voy a empezar con esta noción de lo virtual. ¿Qué es lo virtual? Cuando nosotros realizamos acciones, tocamos, es el mundo que le llamaba Platón, el mundo sensible, el mundo que percibo a través de mis sentidos, ¿cierto? En un espacio, vamos a irnos directamente al taller, en un espacio en el que yo estoy conviviendo y toco los materiales, las tintas, las preparo, veo cuál es la densidad, ¿no? Si me está sirviendo, si me sirve o no para el sustrato que voy a utilizar. Incluso soy capaz de evocar sensaciones, recuerdos a partir de, aunque yo tenga los ojos cerrados, a partir de aspirar el aroma de las tintas. Este mundo que, como bien sabemos, Platón dividía en dos el mundo inteligible, que era el de las ideas, que era el que valía, y el mundo que desdeñaba de alguna manera, que era el mundo de los sentidos, que era lo artificial y que era lo efímero. Cuando nosotros lo revaloramos desde la postura, y aquí me voy a ir con Pierre Levy habla de la virtualidad como la potencia, la generación del ser humano para hacer más a través de la imaginación. Entonces, tenemos que la virtualidad, ¿sí?, no está peleada en el sentido que yo decía primero, cuando nosotros evocamos simplemente a partir de haber sentido, haber palpado las tintas, haber olido, aspirado y saber cuál es dices, esto huele a serigrafía, esto huele a taller de grabado, ¿no? Esto nos remite nuevamente a este acto en potencia. Esto sería, creo que incluso hasta poético. Cuando leemos a Pierre Levy, decimos es poesía pura, porque nos habla justamente, ¿sí?, dice, sostiene que lo virtual tiene muy poco que ver con lo falso, lo ilusorio y lo imaginario. Por lo contrario, es una forma de ser fecunda y poderosa que favorece los procesos de creación. Abre el futuro e inyecta de sentido lo superficial. Desde ahí, yo diría que qué increíble es la virtualidad. Sin embargo, creo que esta parte sensible, esta parte de los sentidos, esta parte que me permite enseñarle a Octavio, decirle, Octavio, ¿cómo ves el sustrato? ¿Cómo ves el papel? Marta, ¿cómo ves esto para poder? ¿Tú crees que es más? Ve mi diseño. ¿Se presta para hacerlo así? ¿Está bien la tinta? ¿Hice bien la mezcla? Esto es esto que, si bien me lleva a este mundo de evocación, sí, efectivamente, pero lo tuve que haber sentido primero. Entonces entramos digamos, en una espiral
no lo voy a ver, lo voy a ver como una espiral ascendente, creativo. Sin embargo, que de alguna manera esta virtualidad, que es la potencia, puede quedarse ahí, puede correr el riesgo de quedarse en potencia y no realizarse. Entonces, estamos hablando de elementos que son elementos tangibles, elementos sensibles, que me van a llevar a conocer a la otra edad. Esa otra edad, curiosamente, es el encuentro conmigo misma a partir de los papeles, a partir de las tintas, en verdad. Yo me siento otra con una acuarela y soy diferente, soy mucho más temerosa frente a en verdad, cuando tengo que hacer un grabado o tengo que estar haciendo con gubias. Soy otra. Vamos, esta postura frente al mundo tiene que ver, en verdad, tiene que ver con el ser, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me configura. Entonces creo que estamos en un momento de profundos cambios. Dicen, esto no es novedad, Diana, pero entonces sí tenemos que hacer una profunda reflexión. ¿Cómo vamos a abordar el taller? ¿Cómo vamos a abordar los materiales? ¿Cómo voy a hacer este encuentro? ¿Cómo va a ser, Octavio, este encuentro con el otro, con la otra edad? Con ese otro que es, pues es virtual. Yo le pico ahorita los ojos a Martita y Martita pues no lo siente. ¿Por qué? Porque es una representación. Seguimos frente a la representación. Hasta ahí, por el momento, mi reflexión. Esto tiene que ver, esta reflexión que aparentemente podría parecer filosófica, bueno, si Pierre Levy lo hace, pero esto nos lleva a algo totalmente práctico y terrenal. Los materiales. Mi encuentro con los materiales va a cambiar y mi encuentro conmigo misma en ese sentido también va a cambiar. Entonces, hasta ahí lo dejo. Gracias. Doctora Diana, excelentes reflexiones. Maestro, ¿alguna opinión, comentario? O le pedimos a la maestra, maestra Isabel, no sé si gusta compartir con nosotros para aprovechar el enlace que tenemos ahorita. Claro que sí, muchas gracias. Espero que sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, una provocación buenísima de parte de AMPIC sobre este tema, el fin de los talleres en estas disciplinas proyectuales y artísticas. Me parece que es un excelente tema porque ya se viene desde antes, creo yo, de la pandemia esta como reflexión necesaria. Y me encanta cómo empezó Diana por el tema de poner el cuerpo, de la corporalidad y de la no negación entre lo virtual y lo real. Es fabulosa porque esto nos va a ayudar también a ligar muchos aspectos. Tengo algunos puntos a lanzar, digamos, a la provocación precisamente. Yo pienso que el taller en estas disciplinas es como la materia, como se dice, la materia no desaparece, solamente se transforma. Entonces yo creo que estamos ahorita en estos procesos de transformación que tampoco son nuevos. En realidad son otros factores más allá, incluso que los pandémicos, que a veces postulan incluso la muerte de los talleres en los espacios de diseño y de arte. Mi postura es que estos espacios son de experimentación y práctica en el aprendizaje como son esenciales en estas nuestras disciplinas. Si terminará o no, si ya está terminando, yo considero que antes de la actual pandemia ya se veía un proceso de simplificación de contenidos por diversos motivos en las instituciones de educación superior, por motivos prácticos, por motivos económicos, por motivos de carácter estructural en algunos programas académicos. Es decir, no es nuevo el hecho de que se quiera dar por terminado el taller. Muchos espacios, sobre todo de nuestras carreras, han simplificado muchísimo el trabajo de los talleres, no por otra cosa, sino por fines económicos. Desgraciadamente los talleres cuestan. Los talleres tienen un costo de manutención,
de materiales específicos, sobre todo, por ejemplo, el taller de diseño industrial, que son pues caros. Y en el espacio, por ejemplo, nuestro ámbito de trabajo, que es el de diseño de la comunicación gráfica, perfecto, en un ratito hacemos una pausa y volvemos a comenzar, de acuerdo. Pues también en muchos programas educativos de distintas universidades o espacios, pareciera ser que la carrera de diseño gráfico se limita al trabajo con la computadora, que digo, pues sí, claro, es maravilloso cómo ha avanzado esto, pero no solamente, también, como bien dice Diana, hay una necesidad del cuerpo, de poner el cuerpo, de hacer al cuerpo sensible para que esa sensibilidad en experiencia se pueda traducir a los métodos electrónicos. Entonces, pareciera ser que muchas universidades o centros de estudios han simplificado groseramente, yo diría, el proceso de estudio de esta labor proyectual. Y yo creo que en eso se pierde mucho. También recuerdo que usted me comentará, profesora, allá en el FAD, parece que se han cerrado bastantes talleres de dibujo al desnudo, me han comentado. No lo sé a ciencia cierta, pero parece que eso empieza a ser un problema fuerte para el aprendizaje. Nos esperamos un momentito a que cierre este YouTube y volvemos a empezar. O más bien continuamos. Doctora Marta, no sé si gusta continuar. Perfecto. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, básicamente serían como estas, digamos, situaciones que ocurren previo a la pandemia, rápidamente como que simplifico un poquito estas ideas, de que pareciera ser que hay como una especie de desdén a los procesos que tienen que ver con la práctica manual, como si esta práctica fuera menor al trabajo conceptual o al trabajo intelectual, siendo que yo no tendría ningún problema porque todo sucede al mismo tiempo. Es decir, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría tienen que operar juntas. Tienen que operar porque así operan, así ha operado siempre. Entonces siempre hay una necesidad de gestión manual, como bien decía la doctora Diana, de materializar la idea, de poder llevar hasta el último objetivo, digamos, la idea que se propone dentro de nuestras actividades y el cerebro hace lo suyo, el cerebro se encarga de hacer digamos, el resumen de todo. No podemos separar lo conceptual de lo práctico, pero pareciera ser que en los últimos años ha habido este desdén sobre más bien sobre lo manual, privilegiando los aspectos conceptuales en algunos programas académicos. Y creo que esto también obedece a darle justificación a objetivos de carácter económico y político que van más allá de la mera praxis de nuestras actividades. Entonces yo creo que eso tendríamos que tenerlo muy presente, sobre todo los que estamos dedicados a la docencia en nuestros institutos, nuestras escuelas, nuestros centros de saber. Ahora, por un lado, yo creo que esto viene como un antecedente de aniquilar el taller. Un proceso de aniquilación del taller que va a ser imposible. No creo que pueda suceder así. Si acaso ha habido simplificaciones, yo creo que corresponden más a algo que tiene que ver con un carácter económico, ¿no? Y político. Ahora, por otro lado, viene la pandemia y obviamente se cierran las instituciones y los profesores que estamos dedicados a dar talleres prácticos, pues nos las ingeniamos y lo logramos. Es decir, el taller se llevó a las casas de las personas, de los alumnos, de los estudiantes, y el taller también lo tenemos nosotros en nuestras casas. Es decir, esta experiencia corporal no se ha perdido, se mantiene. Lo que no se ha podido mantener es la comunicación in situ, digamos, de la práctica al mismo tiempo, y como bien comentaba Diana, de poder mostrar en el momento cómo se da ese ejercicio de percepción y praxis. Pero por estos medios tecnológicos hemos logrado
llevar a cabo las actividades. Si hay tiempito, después podemos mostrar algunos ejemplos, pero prácticamente estas serían como mis notas al aire, por decirlo de alguna manera, sobre la problemática que nos tiene hoy aquí en diálogo. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta. Puntos importantes a considerar, ¿verdad? Como bien decía también la compañera Diana, pues sí, estamos en una situación compleja, por decirlo así. En algunos casos he escuchado la palabra crítica también, ¿verdad? Porque entre compañeros, esa limitante, inclusive del abordaje de las nuevas tecnologías, que en ocasiones algunos no están o no estamos familiarizados con esta práctica. Sí, justamente regresando, perdón por las fallas tecnológicas, están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Surgía esta preocupación. Un maestro de dibujo le decía, ¿cómo te ha ido en esta situación de reclusión, ¿no? La reclusión, pues al cierre de las instituciones. Llegaba a haber comentarios, es que es imposible enseñar dibujo. ¿Por qué? Porque pues no está la retroalimentación, no está el contacto directo inclusive, ¿no? Con los alumnos. En ocasiones no tienen los medios, digamos, adecuados de espacio, por decirlo así. Y en otras ocasiones algún otro compañero me comentaba, en este caso ya en el ámbito de talleres con mayor complicación, por ejemplo, en mi área, que es el de grabado en metal, pues sí, se nos enfrenta a una situación difícil porque al final de cuentas es práctico. Como teórico, el medio de comunicación es ideal, es infalible, se avala muy bien, pero como práctico, muchas veces, bien nos comentaba la maestra Diana, no es lo mismo verlo que sentirlo, que percibirlo, que oler solventes, tintas, la textura del papel. Es un poquito complejo, no digamos que es imposible, pero sí llega a crear esa duda, esa preocupación inclusive, ¿no? Porque en ocasiones uno se pone a pensar, bueno, yo le puedo dar una clase a un compañero, un punto que ahorita me comentaba aquí el maestro y es importante, ¿no? El fin realmente no es el fin, es una parte para volver a iniciar, y eso me gustaría que lo tocara o que lo abordara en un momento el maestro en específico. Fue muy interesante porque sí realmente nos invita a empezar a idear. Yo me decía, bueno, ¿cómo les voy a enseñar el objetivo de la gráfica o del grabado, ¿no? Si hoy día con tanta tecnología no tengo el tórculo, no tengo el ácido, no tengo, no sé, las tintas, no tengo la herramienta adecuada. Bueno, ¿por qué no remontarme inclusive a la prehistoria, ¿no? ¿Cómo se inicia el grabado? ¿Dónde surge? Platicando con el maestro la vez anterior, decíamos, bueno, si no tengo la herramienta adecuada, pues me remonto a lo más antiguo, ¿no? Hasta con un hueso empezar a rascar, estoy creando grabado, ¿sí? Con tintas, con pigmentos, arrancar la tinta del hueco, estoy creando una impresión. Buscar la manera, subsanar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo buscar esas formas, esos medios, esos métodos para pues, lograr la calidad, el objetivo principal, lo que es nuestra labor, ¿no? La creación artística, no nada más teórica, no nada más siempre es importante, siempre es necesaria, en todos los ámbitos, digamos, no nada más en una técnica, en una disciplina. Digo, a nivel de cuentas es general, si no caeríamos en lo conceptual, en lo ideológico, pero creo que todo tiene que ir de la mano, ¿no? De la mano, y es importante crearnos hoy día esas dudas, esas propuestas, ¿por qué no? Para poder mantener e incrementar, ¿no? Dentro de las limitantes que se nos vas presentando, subsanar esa parte y seguir adelante. Me gustaría, no sé si el maestro Cuellar aquí presente, ahondara un poquito en esta parte del concepto fin que mencionábamos, que realmente pues, sí me hizo pensar, ¿no? Porque sí realmente no es un fin, sino vamos a ver qué surge de ese fin. Maestro, por favor. Muy bien.
Gracias, Edgar. Maestro, muchas gracias. Y ya puedo empezar, ¿sí? No hay problema. Bien, en esta conversación me voy a centrar en lo que es el taller de dibujo como una disciplina que abarca otras disciplinas, y quisiera acotar que también abarca a otros talleres que son propios de los diseños, el diseño gráfico, el diseño industrial. De alguna de otra manera, los talleres comparten los procesos y las formas, la gestión y los procedimientos. O sea, es como una constante, porque estos talleres existen casi, podemos decir, desde el inicio de nuestra cultura. Por ejemplo, en Chauvet, en las cuevas de Chauvet, hay los trazos zoomórficos que hacen evidente que había ya un taller de dibujo, un taller de difusión del conocimiento. ¿Algo para mí? ¿Estoy bien? Y puedo parafrasear, por ejemplo, a Ramón Díaz Padilla, que dice que el trabajo y las prácticas de aprendizaje se realizan según normas estrictas, dirigidas por algún profesor, ya sea un maestro en taller, puede ser un monje, puede ser un instructor, que organiza las tareas con una cierta racionalización, con una división de trabajo, y el trabajo tiene que ser especializado y orientado hacia la conservación de estos saberes o de estas prácticas. Abraham Mols, por otro lado, dice que estos talleres sirven para la comunicación, para la transferencia de una experiencia vicaria de un individuo a otro. Y comprenden un dibujo o una imagen como captor de un mensaje significativo con el objeto de extraer comportamientos posteriores. El taller sirve de apoyo a diferentes, según las etapas, personajes, desde geriantropos, maestros, hechiceros, para que esas representaciones, ya sean ideogramáticas, iconográficas o esquemas, ya sean lingüísticos, alfanuméricos, ya sean esquemas religiosos, científicos, artísticos. Bueno, los talleres sirven para varias cosas a la vez. O sea, pueden servir para un proceso, una técnica en específico, y abordar de alguna otra manera otras prácticas al mismo tiempo. Y con eso se realizan productos terminados. Y esa actividad manual es desarrollada a través de una técnica y que lleva un proceso dentro de un sistema. Los sistemas, como bien sabemos, son cerrados, y esos sistemas están en el ámbito de lo artístico y de lo diseñístico. Por mi parte, me puse a identificar las diferencias que hay entre los talleres y los englobé en dos, que son los académicos, los que tienen una estructura ya rígida, aunque de repente hablan de una antiacademia dentro de la academia, lo cual es simplemente una forma de decir, pero lo antiacadémico se tendría que definir como libre o creativo. Entonces tenemos que la academia imparte en sus talleres, para hablar ya estrictamente del dibujo, el dibujo académico, renacentista, el típico de... Los talleres de dibujo académico creativo y de forma no presencial, también se pueden dar, estaba tocando el maestro Edgar, es a través de internet, o vía remota, o vía learning, como quieran explicar. Ahora, los talleres afuera de la academia, estos talleres que son libres, que no están bajo el rigor de un cuerpo académico, son lo que de alguna manera se definen como antiacadémicos, pero no necesariamente, porque pueden dar talleres de forma académica o con un plan académico, o siguiendo la escuela academicista. Y estos pueden ser institutos o talleres culturales o espacios culturales. Hay otros talleres también de tipo libre,
no voy a decir antiacadémicos, que son presenciales y que se llaman foros, casas de cultura o ateliers, y ahí es donde ya estaba hablando de los talleres o ateliers del artista. Estos talleres pueden ser con un costo o simplemente pagando su materia. Pueden ser completamente libres. Hay el taller de tiempo libre de forma no presencial a través de internet o vía remota. O sea, el anterior era en el taller del maestro y esta otra modalidad pueden ser los no presencial vía remota a través de Zoom, donde la modelo convoca a la comunidad y bueno, tendríamos que definir quién es esa comunidad. Podemos hablar de que están los alumnos que se inscriben, que llenan una solicitud, que pagan, votan, reciben un protocolo, hay una carta de aceptación y estos participantes alumnos entran a, ya sea vía remota o en presencia. Pero también tenemos que clasificarlos a estos alumnos en novicios, en intermedios y consolidados. Bueno, pero también están los otros alumnos que no están inscritos y que son participantes nada más, que pueden o no pagar una cuota. Por ejemplo, están por definición los cross-media. Estos dibujantes cross-media de arte fractal, 3D, 2D, que pueden rasterizar, también pueden ser novicios, intermedios o consolidados. Pero también entra un nuevo grupo a esta modalidad, que son los improvisados. Por ejemplo, estaba en un taller de dibujo convocado por una modelo y que reconozco, bueno, me acuerdo de Marta, está también en el taller vía Zoom y estamos saludándonos y de repente alguien saluda a otro dibujante, datamos, o improvisado o crossfit y le dice, hola, qué bueno que nos encontramos aquí. Y el otro, sí, ¿verdad? O sea, ¿a ti también se te da lo del dibujo? Bueno, no entendí exactamente la directa e indirecta, pero creo que era un improvisado. Y otro decía, déjenme buscar un lápiz. O sea, ni materiales tenía, entonces, ¿para qué o qué caso, que estaba inscrito o metí en eso? Son nuevos fenómenos, nuevas formas de abordar estos talleres. Desde, estaba diciendo la maestra, la doctora Diana, la Marta, el maestro Edgar, que hay ante una nueva tecnología hay unas dificultades y bueno, simplemente hay que superarlas y también tenemos que aceptar que hay nuevos personajes. Aceptemos todo. ¿Me corté? ¿Ah, no? Bien, bueno. Bueno, ahora hablemos del fin de la academia. Ustedes saben que la academia tiene un rigor conceptual, técnico, formal, que tiene que dar cuentas, que tiene que ser transparente, que tiene que informar tanto a los que ingresan como a sus cuerpos académicos. Bueno, pero también no nada más se dedican a dar las clases, los talleres, sino también se dedican a la investigación, a generar tratados o conocimientos. O sea, los talleres tienen muchas funciones que no estoy tan seguro que los puedan cubrir ahora con la modalidad remota. Por ejemplo, podemos hablar de los talleres de Brunello, de Nino Nini, los tratados de Zenini, los tratados de Leonardo, el tratado de pintura, por ejemplo. Están los de Luca Pacioli, dibujo de la figura humana de Daniela Brambilla. Bueno, el cuerpo académico dentro de los talleres no nada más es generar productos gráficos, artísticos, sino también el conocimiento y de repente conservarlo o difundirlo a través de otros documentos, manuales, libros o carpetas. Bien, bueno, en el diseño del gráfico, de los gráficos, están cuántos libros sobre
layout, sobre las técnicas de dibujo, sobre la perspectiva, las bases de dibujo, las técnicas de dibujo. Ray Murray, ¿quién no recuerda todos los manuales de la Bloom o de la Gustavo Gili, que pues nos dieron tanta información? En el diseño hay mucha actividad, tanto teórica como de incorporación del conocimiento a través de los manuales. Bueno, en el arte no también, estoy diciendo que el dibujo y los tratados de cómo hacer un dibujo del natural o de las academias, o académico, se ha incorporado. Bueno, los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen su origen conceptual, dice María del Carmen Vilchi, a partir de los grandes paradigmas pedagógicos en los tratados que inscribieron y se realizaron a final del siglo XV y principios del siglo XVI con Alberti, Piero della Francesca, Da Vinci y Augusto Durero. Tenemos muchísima bibliografía al respecto y que va a ser muy difícil que se pueda manipular o manejar a través de los talleres que están ahora por internet. No es que no se pueda, de alguna manera se va a tener que resolver. Bueno, pero todos estos manuales, toda esta bibliografía, todo este conocimiento para la recreación y el aprendizaje de los talleres, tiene que ver también con la práctica, como también lo decía esta Marta y Diana, que era cómo puedo sentir los materiales y cómo puedo llevar a cabo una acción o un proceso creativo, artístico, diseñístico. Si no hay alguien que pueda visualizarlo a través de los sentidos, todos, no de un solo sentido, o nada más la vista. Bueno, estos talleres tendrán que incorporar de alguna manera o suplir esos sentidos. Porque, por ejemplo, hablo de la copia. ¿Cómo hacer la copia y cómo saber que está haciendo bien la copia un participante de DataMosh o un participante cross media? Ya que la imagen gráfica a través de la pantalla pues me da poca información. Ya me quedan unos minutos y estoy terminando. Bueno, hasta ahora estos talleres de dibujo mantenían una continuidad a partir de, digamos, desde el siglo XV de una forma sistemática y termina hasta las antiacademias, principalmente en Francia en el siglo XIX. Y luego en México en la Escuela del Aire Libre, la Escuela de Santa Anita, Iztacalco. De ahí viene la definición de la antiacademia o hacer lo académico fuera del taller. Bueno, los talleres de todos modos se tuvieron que hacer, aunque fueran extramuros, como ya lo dije al principio. Bueno, todos estos talleres, ya sea local o global, planetario, a través de la era de la digitalización, los social media, las imágenes fotográficas digitalizadas, la edición electrónica, el dibujo en lápiz óptico, el algoritmo microprocesador o controlador, y cualquier sistema capaz de ejecutar una imagen digitalizada que utilice un software de plataforma informática, como un trazo hecho desde una tabla gráfica o un ratón. Este arte fractal, creado con un arte algorítmico, por un media dibujante, están generados por gráficos vectoriales o rasterizados en una realidad virtual. Artistas de la imagen net chatean de alguna manera para crear y compartir la obra. Lo estamos haciendo ahorita a través de YouTube. Y estos artistas de DataMosh, de Cross Media, proponen tener ahora una comunicación diferente, que sería una comunicación, pero en comunidad. Algo tal vez místico, no sé, manera de... En fin, como hemos dicho, y como decía Maestro Edgar, el fin y el orden del fin es, a final de cuentas, llevar un sentido intencional y que ese fin en realidad es un principio, ya que es una finalidad ulterior que tengo que pensar y procesar en mi mente
para que el taller funcione en un proceso lógico y obtenga un final planeado. El futuro es compartir una experiencia vicaria con un individuo, de un individuo a otro, pero tener una comunicación ahora orientada hacia la conservación del saber. O sea, vamos a continuar siempre buscando la forma de preservar el conocimiento y los saberes, y yo creo que vamos a mezclar las dos formas, tanto lo presencial como lo virtual. Bien, gracias. Gracias, maestro. Okay. Bueno, ya para concretar y concluir, no se nos vayan a ir. Muchas gracias, sí. Gracias. Buenas observaciones en chat también aquí Diana está dejando. Sí, ¿no? Ahora, a Inés Alvarado, pues que se haya podido haber realizado esta actividad en tiempo y forma, con reservas obviamente técnicas, pero creo que es algo muy interesante, un buen inicio, un buen reinicio, yo diría, para poder crecer, continuar. Y pues en este momento, pues agradecemos nuevamente, no sé, si se vaya a hacer la entrega de manera, por el momento, virtual, ¿verdad? De las constancias para nuestros participantes, ¿verdad? Sí, obviamente tenemos que abrir un margen potencial, ¿verdad? Sin dejar a un lado, pues la propuesta de la subasta, una subasta que se está planteando de aquí a una duración de 15 días, en la cual la obra irá la Asociación Mexicana de Grabadores, y en este proceso de puja durante 15 días, a la conclusión de este periodo se dará a conocer al mejor postor, bueno, el fallo de decisión, ¿verdad? Y bueno, y que para mayores detalles, pues, contactarse en nuestras redes, ¿verdad? Correo, etcétera. Y bueno, están todos cordialmente invitados. Esta subasta está propuesta, pues, en cierta parte también para obtener recursos de apoyo, para justamente incrementar estas posibilidades de comunicación, que como bien nos dimos hoy cuenta, ¿verdad? Las limitantes están al día. La intención es continuar, incrementar, y para eso tenemos pues equipo especializado, recursos. Justamente esa es la intención de esta subasta. Bueno, para no dar mayor tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar con la entrega de las constancias virtuales. Por favor. Pues muchas gracias a todos los ponentes. Hacemos entrega ahora de las constancias de esta la Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Colectivo, así cultural, otorga por su participación. Muchas gracias, maestro. Asimismo, le hacemos entrega a Gracias, Ana. Gracias por la invitación. Y al maestro Edgar Valverde Terero. Y bueno, concluimos entonces con este conversatorio, esperando que no sea el último que haga. Esperamos para la próxima ocasión, pues, al arquitecto Salvador Duarte, que en esta ocasión pues no pudo asistir con nosotros. Gracias. Una pregunta, ¿cuándo va a ser la subasta? Eso no lo escuché bien. Sí, de mañana. El día de mañana iniciaríamos con la subasta. Mañana. Ok, ¿va a ser también vía Zoom o cómo se va a manejar? La idea es subir la obra para que ustedes estén al tanto,
y conforme vayan ustedes eligiendo alguna pieza, puedan ir subastando. Se va a dar un tope de puja para que a partir de ahí quien pueda subastar o dar mejores precios, digamos. Ajá. ¿Va a ser mañana? ¿A qué hora? Ya al término a partir del mediodía iniciaría. Ok. Y solamente va a ser virtual. Sí, por el momento va a ser virtual precisamente, pero la intención es continuar la dinámica y, bueno, obviamente invitarlos, ¿verdad?, a que puedan participar. Cualquier duda, contactarse directamente con la... Sí, sí me interesa. A ver si nos pueden mandar el link. Ya en su momento se puede enviar o la obra puede o pueden inclusive venir a verla también en físico, no hay ningún problema. Estamos dentro de las reglas de sanidad también, por eso no hay ningún problema. Y pueden asistir a ver la obra en físico. Okay. Toda libertad. Bien, entonces espero su link para mañana, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muchas Pues, gracias. Al contrario, Ann, muchas gracias. gracias. Naomi, gracias. Gracias. Edgar. Será un tema que continuará lo más seguro. Ay, sí, a mí me dejaron como que con muchas cosas en la mente, muchas inquietudes. Inicio, sí, para reflexionar sobre estos espacios tan importantes. Sí, Me sí. atrevo a invitarlas a proponer un nuevo tema de discusión, ¿por qué no, verdad? Ya que se claro, externarlas para poder superar, ¿verdad? Sería interesante. Sí, sí. Claro, con todo gusto estamos abiertos y adelante. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Ajá. En cuanto a sus constancias, nosotros se las guardaremos, no hay ningún problema en la oportunidad más oportuna, digamos, se las podemos hacer. Gracias. Por cierto, nada más un detallito. Soy Barcelata, con A. No Barceleta, Barcelata. Gracias, qué amables. Ay, un placer verlos. Octavio, muchas gracias. Ann. Gracias. Gracias, muy buenas reflexiones. Sí, sí. Martín. Nos Ann, vemos. gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Nos vemos, maestros. Gracias, Diana. Nos vemos.